Podemos comenzar ahorita, por favor. No sé si ya me veo. ¿Alguien me podría confirmar Sí, si se ya me... observa. Sí, compañero. Tengo un cordial saludo de muy buenos días. Mi nombre es Leslie Alejandra Soriano Ábrego, soy del subgrupo número 1 y me corresponde hablar acerca del origen del término refugiados y a quién se considera un refugiado. Como primer punto, tenemos cuál es el origen del término refugiado. Puedes pasarla, por favor. Tal como lo decía el documento, a lo largo de la historia se han registrado múltiples migraciones, desplazamientos y movimientos poblacionales, debido a que las primeras sociedades se mudaban en busca de un clima que fuera más agradable o mucho más favorable. Pero más tarde, estos movimientos poblacionales no solo ocurrirían por el simple hecho de alcanzar un clima que fuera más favorable, sino por distintas causas, ya sean políticas, económicas, religiosas, culturales, entre otras. Por lo que el documento mencionaba también que por una parte el mundo que ahora conocemos se debe también a dichos desplazamientos. Con el surgimiento de las dos guerras mundiales del siglo XX y la creciente tensión que se desató tras el inicio de la Guerra Fría entre el capitalismo y el comunismo, sacaron a la luz la difícil situación de aquellas personas que no formaban parte en las confrontaciones bélicas y que éstas quedaban a merced de los bandos en disputas. Por lo que debido a esto, sin tener otra alternativa, miles de personas debieron de huir de sus lugares de origen para ir en busca de una zona que fuera relativamente más segura. Por lo que se calcula que solamente durante la Segunda Guerra Mundial hubieron más de 50 millones de desplazados. Luego, con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos en el año de 1948, fueron los puntos de referencia para profundizar en este aspecto, ya que en enero del año de 1951, casi 6 años después del fin de la guerra, se habló por primera vez de la Convención del Estatuto de los Refugiados. Esta convención del año de 1951 define qué es un refugiado, cuáles son sus derechos y cómo los estados están obligados a proteger a estas personas. Además, también dentro de esta convención también se establece lo que es un principio fundamental, el cual es el de la no devolución, según el cual un refugiado nunca debe ser expulsado o devuelto a situaciones que lo pongan en peligro, ya sea de su vida o de su libertad. Por lo que, dicho esto, pasamos al siguiente punto. ¿A quién se considera un refugiado? Los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen, ya sea por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Y en consecuencia, estos requieran de una protección internacional. Ya como anteriormente lo había mencionado, la definición de refugiado también se puede encontrar en lo que es la Convención del año de 1951. Esta establece que un refugiado es aquel que ha tenido que abandonar su lugar de origen o residencia habitual por razones políticas, religiosas, sociales o raciales, de pertenencia a algún grupo en concreto. Entre ellos se puede encontrar también la población civil que no toma parte de conflictos armados. También haciendo una investigación encontré que en las últimas décadas la mayoría de los refugiados se escapó de países como Venezuela, Afganistán, Irak, Siria, Sierra Leona y la República Democrática del Congo.
Cabe destacar también que la ONU cuenta con un organismo denominado ACNUR que se dedica a ayudar a los refugiados durante su permanencia en el territorio de acogida. Y para finalizar, se tiene que tener en cuenta que un refugiado no es lo mismo que ser migrante, debido a que los migrantes no viven de ninguna amenaza a su vida o su seguridad, sino que éste decide voluntariamente abandonar su casa debido a que éste busca una mejor vida, un mejor trabajo, una mejor educación o incluso estar más cerca de algún familiar. A diferencia de un refugiado, como hemos estado viendo, este no puede volver a su país de una forma segura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañera. Continuemos, por favor. Ok, buenos días. No sé si se logra ver y escuchar. Sí, compañera. Sí, compañera. Ok, buenos días, licenciado y compañeros presentes. A mí me ha tocado hablar sobre la definición de refugio y la diferencia entre refugio y asilo. Permítanme. La definición de refugio, según la ACNUR, la palabra refugio es sinónimo de asilo, de acogida o de amparo. El refugio es de alcance universal, convencional y de carácter apolítico, y su función es resguardar la vida o salud de la persona a través del principio de non-refoulement, es decir, no devolución, y es aplicado ante la llegada de solicitantes de protección internacional, ya sea por persecución o cualquiera de las causas enumeradas en la Convención de Ginebra del Estatuto del Refugiado de 1951 y su Protocolo de New York de 1967. Entre los elementos fundamentales de refugio está la no devolución, la no expulsión, la no sanción y el derecho a la unidad familiar. El diferencia entre refugio y asilo, es habitual confundir los términos de asilo y refugio dada su similitud. No obstante, cada uno exige diferentes requisitos e implica distintos niveles de protección, pero en ambos casos la finalidad es obtener la protección. Según el artículo 133 de la Ley Especial de Migración y Extranjería, el Estado tiene derecho a conceder el asilo político, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar los motivos por el que lo niega. En cambio, el refugio es de carácter humanitario y la respuesta, si llega a ser negativa, se debe justificar las razones para rechazar a los refugiados. Gracias. Ok. Pasaría a Erika Alexander. Erika ahorita tiene problemas con la conexión, no lo deja conectarse muy bien. Ok, licenciado, ¿le parece que dejemos Continuemos con el siguiente, por favor. Ajá, y dejamos al final. Ahorita va, si no me equivoco, Por último. Serrano Alegría, Irene Beatriz. Y Eric pasaría de último.
Hola, buenos días. Soy del subgrupo número 4 y a mí me toca hablar sobre la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951. No sé si logran ver la presentación. Sí. Sí, sí se ve. Sí. La convención se firmó en Ciudad de Ginebra. Permítame que no me permite presentar pantalla completa. Se firmó en la ciudad de Ginebra en 1951 y desde ese entonces ha sido ratificada por 147 estados. Esta convención describe los derechos fundamentales de las personas refugiadas en el país de acogida, así como sus obligaciones. El estatus de refugiado no es lo mismo al estatus de inmigrante y de extranjero. Por lo tanto, los estados receptores garantizan los servicios básicos durante los programas de atención, recepción e identificación. Entre sus derechos y obligaciones encontramos en los derechos: no castiga por entrada irregular al país, empleo remunerado, libertad de circulación dentro del territorio, perdón, vivienda digna, educación pública y gratuita, asistencia médica, libertad de religión, acceso a los tribunales, obtención de documentos de identidad y viajes. Y dentro de las obligaciones está el respeto de las leyes y los códigos del país donde este se establece y el respeto a las normas de convivencia de cada país. En los considerandos adicionales sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 se encuentra la utilidad de la Convención del Estatuto de Refugiados, que sigue estando vigente tras 65 años de haber sido aprobada. Sin embargo, es preciso aclarar algunos puntos sobre su alcance y el marco de acción para la implementación de su protocolo, tales como que no regula los flujos migratorios, no ataja las causas, actúa sobre las consecuencias, la protección no es permanente, las partes en conflicto no pueden acogerse a la convención y no chocará la soberanía de los estados. Es eso. Ok, muchas gracias. Fátima Nicole. Ahorita. Se ve la pantalla. No, la pantalla no, pero sí te veo a ti. Vaya. Buenos días. Hoy sí se ve, ¿verdad? Sí. Vale. Buenos días. A mí me toca hablar sobre el protocolo de los estatutos de los refugiados de 1967. Como contexto a esto, tenemos que tener en cuenta que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el problema de los refugiados alcanzó gran relevancia dentro de la comunidad internacional. En principio se consideraba que era un problema transitorio motivado por los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no es hasta 1951 cuando se adopta el Convenio de Ginebra, el 28 de julio, sobre el Estatuto de los Refugiados. Este convenio establece la condición de refugiados, en principio a que solo se beneficiaría aquellos refugiados como consecuencia de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951. Eso lo podríamos ver como un límite temporal. Asimismo, esta convención permite a los estados proteger a estos refugiados que provengan de diferentes sitios, pero aquellos únicos que procedan de Europa. Eso sería como un límite espacial. Ahora bien, el devenir de los acontecimientos demostraron que el problema de los refugiados no era una cuestión transitoria, por lo que el protocolo adicional al convenio firmado se dio en 1967 y eliminó este límite temporal. También hay que aclarar que este protocolo es un instrumento independiente y no una revisión en el sentido del artículo 45 de la Convención. Los estados partes en el protocolo cuya ratificación o adhesión por un estado no conviene a este, en parte de la Convención,
convienen a aplicar los artículos 2 a 34 de la Convención solamente. Este protocolo fue firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967, luego de pasar todas sus formalidades. Prácticamente lo que los Estados partes querían aportar con este protocolo era que se consideraba que la Convención solo se aplicaba a los refugiados que han pasado a tener tal condición como resultado de los acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, y por eso dejaban afuera a los refugiados que se estaban apareciendo, por decirlo de esta manera. Por lo que esta convención aplicaba solamente para esos, lo cual este protocolo hacía que todos los refugiados comprendidos en la definición de la convención pudieran adherirse a ella independientemente de la fecha límite. En el artículo 1 podemos ver más que todo como importante destacar que el término refugiado en la convención se da por omitida las palabras de como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero y las palabras consecuencia de tales acontecimientos, abarcando más refugiados. En el artículo 2, lo más destacable es que los Estados partes del presente protocolo se obligan a cooperar con el ejercicio de las funciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o cualquier otro organismo en las Naciones Unidas que les sucediera. Luego tenemos el artículo 3 sobre la legislación nacional, el artículo 4 sobre la solución de controversias. Con respecto a la adhesión, en su artículo 5 indica que este protocolo está abierto a la adhesión de todos los Estados partes en la Convención y de cualquier otro miembro de las Naciones Unidas, miembro de algún organismo especializado o que haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para adherirse al mismo. En su cláusula federal se habla respecto a las disposiciones que se aplicarán a los estados federales o no unitarios. Luego tenemos más generalidades en los siguientes artículos, sobre sus reservas, sobre su entrada en vigor, sobre su denuncia, las notificaciones al Secretario General de las Naciones Unidas y el depósito que será de los archivos hacia el Secretario de las Naciones Unidas. Como conclusión, prácticamente lo que es este protocolo elimina las limitaciones geográficas y temporales que tiene la Convención y que estipulan que solo será aplicado a refugiados europeos a partir del 1 de enero de 1951. Por lo que este protocolo viene a ampliar, extender estos derechos a cualquier persona sin distinción de nacionalidad, de raza, religión u orientación política. Actualmente este protocolo se considera como una herramienta universal que ha protegido más de 50 millones de personas. Gracias. Ok, gracias. Sí, ahora sigo yo. Muy bien, saludo. ¿La anterior? Ok, muy bien. Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar un poco sobre la Convención de la Unión, de la Organización de la Unidad Africana de 1969, que trata en materia de protección de los refugiados en África. Siguiente. Ok. En primer lugar, vemos algunos antecedentes históricos, un poco de contexto. Como sabemos, y ya se había mencionado antes, en la década de los 60 se da la descolonización a causa de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, muchos de estos países africanos dieron sus primeros pasos a la democratización y a su soberanía. Sin embargo, eso no los eximió de que hubieran conflictos. Por ejemplo, en Sudáfrica, en Namibia, con sus años de segregación racial, o varios conflictos violentos e independentistas como el de Argelia y el Congo. Por ello, estos 53 estados, si no me acuerdo mal, de la Unidad Africana coincidieron en que tenían que esa necesidad de regular por una convención las olas de los refugiados que estaban huyendo de estos diferentes países. Ahora, siguiente. En ese sentido, vamos a ver algunos datos generales. Por ejemplo, en un primer momento vemos que fue esta convención aprobada en la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno en su sexto periodo ordinario de sesiones en Addis Abeba, esto es en Etiopía, el 10 de septiembre del 69, y su entrada en vigor el 20 de junio de 1974. Y también quisiera agregar un poco del preámbulo en su inciso 1, que considero que
resume bastante bien el objetivo de este convenio, que es observando con inquietud la existencia de un número cada vez mayor de refugiados en África y deseosos de encontrar los medios de aliviar su miseria y sus sufrimientos y de asegurar una vida y un porvenir mejores. Continuando. Siguiente lámina, así. Ok, vamos a ver un poco de la estructura del convenio, pero solamente los artículos más importantes o los más precedentes. Vaya, el artículo 1. Vemos algo ya conocido, la definición de refugiado, que es toda persona que debido a fundados temores, ya sea perseguido por raza, religión, nacionalidad o pertenece a un determinado grupo o opiniones políticas, se encuentra fuera de su país con nacionalidad y se ve renuente a regresar a dicho país. Y aquí también cabe destacar el artículo 2 en la siguiente lámina, por favor. Y ya nos adelantamos a uno de los derechos, la figura conocida como el asilo que ya conocemos, en la cual el artículo 2 regula que los Estados miembros de esta organización se comprometen a hacer todo lo que esté a su alcance dentro de su ámbito, de sus legislaciones, o sea, de su ley, para acoger a los refugiados y asegurar el establecimiento de ellos en su país por razones ya las fundamentadas y que no se pueden regresar a su país de origen. Incluso en este artículo menciona en el inciso 3 que ninguna persona será sometida por el Estado miembro como a medidas de negativa de admisión. O sea, llega a la frontera, no lo pueden, o sea, no puede haber una devolución o expulsión obligatoria para regresar a su país de origen, puesto que estaría amenazando por las razones ya enumeradas anteriormente. Ahora, en el siguiente, vemos que no solo abarcan los derechos, sino también los deberes. Todo refugiado tiene el deber que entra en especial la obligación de acatar las leyes y los reglamentos vigentes en el país en el cual es exiliado. Esto también menciona que no debe haber ninguna actividad subversiva contra un Estado del país que esté solicitando asilo. Y también solo en el artículo 4 cabe mencionar que declara la no discriminación, que se complementa con el artículo 1. Siguiente. Ahora, muy bien. Artículo 5, que se complementa con ya algunos artículos que hemos visto anteriormente, es en el caso que el refugiado solicite por su voluntad regresar a su país de origen. Tiene que haber una colaboración entre los países de esta organización para que este país así pueda adoptar medidas necesarias para que los refugiados que soliciten esta repatriación puedan regresar sanos y salvos. Y es muy importante también el artículo 6. Gracias, que habla de los documentos de viaje. Concisamente, los Estados miembros expedirán a los refugiados que residan legalmente en su territorio documentos de viaje, en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Estatutos de los Refugiados y Anexos. ¿Qué quiere decir esto? Estos documentos que se les expiden, pueden ellos trasladarse por el territorio, pueden trabajar y en sí pueden residir en este territorio. Y siguiente, pero por cuestión de tiempo, vamos a ver solo que se presentarán como referentes los artículos del 7 y 15, que es más que todo por su funcionalidad de la Convención con las relaciones de otros estados, con las Naciones Unidas y demás disposiciones. Así que, finalmente, ¿sí? Ok. Porque siempre es bueno saber las líneas de acción de la actualidad. Ahora vemos un pequeño análisis. ¿Realmente esta convención ha surgido efectos o se ha cumplido su cometido? Sigue vigente, pero debemos entender que este es un compromiso estatal. Para empezar, la mayoría de los estados africanos que acogen a los refugiados no tienen la capacidad muchas veces institucional ni económica para hacerlo. Sus recursos apenas son suficientes para cubrir algunas necesidades básicas de su propio pueblo. Por ello, se necesitan mecanismos y que se va no solo en colaboración con la ANCUR y con otras organizaciones, como ya se han mencionado anteriormente, sino también se necesita esa voluntad política de los estados. Así que eso es generalmente todo y es bueno saberlo para entender un poco más esta convención. Así que, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Cuántos nos faltan, compañeros? Sí, ahorita estoy viendo, sigue la compañera Vides Fuentes y nos faltan 1, 2, 3, 4, 5 personas, contando al compañero Eric. Ok. Ok. Me dicen si se ve.
¿Se logra ver? Sí, ya se observa. Ok, muy buenos días, licenciados y compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la Declaración de los Refugiados de Cartagena de Indias de 1984. Fue adoptada por el Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados de América Central, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, el 22 de noviembre de 1984. Este coloquio se formaban 10 países en los que estaba Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela, al igual que los expertos de 12 países y una delegación de alto nivel del ACNUR. El coloquio fue organizado por el ACNUR y el Centro de Estudios Regionales del Tercer Mundo, que estaba auspiciado por el gobierno de Colombia, con el objetivo de promover las medidas de la protección y la búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados centroamericanos. Al momento de la declaración de Cartagena, la mayoría de los países de la región no formaba parte de la Convención de 1951, su protocolo de 1967 o de la Convención Americana. Además, estos carecían de legislaciones sobre la protección de refugiados y el debido procedimiento para determinar su condición. Por otro lado, el sistema de asilo latinoamericano, ya sea diplomático y territorial, habían demostrado ser insuficientes para poder responder a las situaciones de influencia masivas a los refugiados. Frente a este escenario, los países y expertos que formaban parte de este coloquio de Cartagena buscaron asegurar la protección y, y soluciones duraderas para los refugiados, adoptando el sistema universal de protección de refugiados al sistema regional y mejorando la coordinación con el sistema latinoamericano de asilo. En los antecedentes regionales tenemos los que son el Acta Contadora para la Paz y Cooperación en Centroamérica, la doctrina de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, las conclusiones y recomendaciones del Coloquio de México de 1981, las conclusiones y recomendaciones del Seminario sobre el Asilo Político y Situaciones del Refugiado de 1983. A nivel de extrarregionales, tenemos que la propia Declaración de Cartagena se refiere a la definición de refugiado prevista en el artículo 1, inciso 2 de la Convención de la Organización para la Unidad Africana. Dicha definición también establece que el término refugiado se aplicará a toda persona a causa de una agresión exterior, una ocupación o una dominación extranjera, o de acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte o en su totalidad del país de origen o del país de su nacionalidad. Está obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del país de nacionalidad. Y por último tenemos lo que son el objetivo y fin. La Declaración de Cartagena es un instrumento regional de protección adoptado para brindar una respuesta humanitaria y pragmática de los movimientos masivos de personas que huían de conflictos y otras situaciones de violencia indiscriminada que representaban una amenaza para la vida de su vida, seguridad o libertad. Uno de los objetivos principales es proporcionar la protección a las personas refugiadas en situaciones humanitarias específicas. Un ejemplo puede ser la violencia generalizada, y cabe destacar que la definición regional no tiene el propósito de proporcionar una definición internacional de refugiados, sino complementar la que brinda la Convención de 1951 y su protocolo de 1967. Eso sería todo. Gracias por su atención. ¿Eso sería la intervención, compañero? Sí, licenciado. Ok. Continúen, por favor.
Ya. Buenos días, compañeros. Licenciado presente, soy del subgrupo 8 y me corresponde el tema de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero primero vamos a conocer qué es esta carta. Siguiente. ¿Nos escucha, Adriana? La Carta define los derechos fundamentales de tipo civil, político, económico y social, relativos a dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia que la Unión Europea garantiza. Siguiente. Los antecedentes de esta carta, en 1999, con el fin de destacar su importancia, el Consejo Europeo consideró oportuno reconocer una carta los derechos fundamentales vigentes en la Unión Europea. La carta formalmente proclamada en Niza en diciembre del 2000 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. La carta se convirtió en jurídica vinculante en la Unión Europea con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009 y ahora tiene la misma validez jurídica que los tratados de la Unión Europea. Siguiente. El ámbito de aplicación de la Carta. La Carta es aplicable a las instituciones europeas en cumplimiento del principio de subsidiariedad y en ningún caso puede exceder las competencias y las tareas que los tratados le confieren. La Carta también es aplicable a los países de la Unión Europea cuando aplica la legislación comunitaria. Si alguno de los derechos se corresponde con derechos garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, el significado y el ámbito de aplicación de dichos derechos será el mismo que el definido por el convenio, aunque la legislación comunitaria pueda contemplar una protección más amplia. Siguiente. Como dato importante de la Carta, desde 2010, cada año la Comisión Europea publica un informe anual que controla el progreso de la aplicación de la Carta. Siguiente. La Carta de Derechos Fundamentales incluye un preámbulo introductorio y 54 artículos distribuidos en 7 capítulos. El primer capítulo es el derecho a la dignidad, el capítulo 12 es el derecho a la libertad, el capítulo 13 es el derecho a la igualdad, el capítulo 4 es el derecho a la solidaridad, capítulo 5 ciudadanía, capítulo 6 justicia y el capítulo 7 a disposiciones generales. Siguiente. Como sabemos, en esta carta lo que en el tema prevalece el artículo 18, el derecho de asilo. El artículo dice, se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951 y del Protocolo del 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Siguiente. El derecho de asilo está garantizado por el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El artículo 19 prohíbe las expulsiones colectivas y protege a los individuos de ser devueltos, expulsados o extraditados a un estado en el que corran un grave riesgo de pena de muerte, tortura u otras penas o tratos inhumanos o degradantes. Los Estados miembros de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre una política europea común en materia de asilo que incluye la protección temporal y subsidiaria. Los procedimientos de concesión de asilo deben ser al mismo tiempo justos y efectivos en toda la Unión. Esta es la base del Sistema Europeo Común de Asilo, con sus siglas SECA. Siguiente. El SECA se compone de varios actos legislativos que abarcan todos los aspectos del progreso de asilo. Uno es el Reglamento de Dublín, que determina cuál es el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo, una directiva sobre los procedimientos de asilo, una directiva sobre las condiciones de acogida que establece unos mínimos comunes en relación con las condiciones de vida de los solicitantes de asilo y que garantiza que las personas solicitantes de asilo tengan acceso a alojamiento, alimentos, empleo y atención sanitaria, y una directiva sobre el reconocimiento. Siguiente. Gracias por su atención. Sigue el compañero, si no me equivoco, Campos Hernández. Soy yo, Olic, solo que mire, me va a disculpar, pero como a las 9 se reventó un transformador y no tengo luz, entonces no le puedo presentar porque dejé en la compu la presentación, pero le puedo decir del tema porque sí lo noté. No hay problema, hijo. Va, entonces a mí me había tocado... Pues sí, ni modo. Aquí con la alcaldía no se sabe, va, pero va. Me tocó hablar de lo que era el panel del ACNUR, creo que se pronuncia, no estoy muy seguro, que por sus siglas en el español se refería a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los refugiados, que ésta se crearía durante la década de los 50 por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. En sí, la Agencia de Refugiados de la ONU surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que tenía como objetivo ayudar a los desplazados por el conflicto en sí. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se establecería el 14 de diciembre de 1950 y sería por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como ya lo había dicho, con un mandato de 3 años para completar el labor y después disolverse. El 28 de julio del mismo año, no, perdón, de un año después, en 1951, se aprobaría la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, que es el fundamento jurídico para ayudar a los refugiados, y el Estatuto Básico para obtener el labor del ACNUR. El mandato de la Agencia de Refugiados de la ONU se define como el Estatuto del ACNUR, como yo ya les he dicho, y posteriormente, en el 2003, la Asamblea General ampliaría el mandato de la organización y cito, así entre comillas, que hasta que se resuelva el problema de los refugiados, es decir, que aún en la actualidad, como el problema persiste, la organización aún persiste. El Alto Comisionado presenta informes anuales al Consejo Económico y Social de la Asamblea General sobre la labor del ACNUR. Como el jefe de la organización, el Alto Comisionado se encarga de la dirección y el control del ACNUR. Pero en sí, ¿qué es lo que hace esta organización? La ACNUR se encarga de ejecutar un papel de mediador y de coordinador en lo que son las acciones de protección de los refugiados a un nivel mundial. Esta busca salvaguardar los derechos y el bienestar de estos, así como asegurar que cuenten con las posibilidades, por así decirlo, de solicitar asilo de conformidad con sus derechos. Otra de las funciones que estos cumplen es la búsqueda de la solución a largo plazo, como lo podrían ser la repatriación de los refugiados o el reasentamiento en otros estados, permitiendo así que los refugiados opten por una segunda oportunidad lejos de los problemas que los aquejan o que los persiguen. El ACNUR también juega un papel importante en lo que se refiere a lo que serían los apatriados, que se mencionó hace bastante en las clases, no sé si se acuerdan, y que es cuando una persona no es considerada como nacional suya por ningún estado, conforme a las legislaciones, por lo cual se le privan de los derechos fundamentales y pierde la protección jurídica que la ley trae consigo. Es decir, que no tienen nacionalidad por X o Y razón, siendo desde un conflicto, por razones de discriminación étnica, sexual, por mencionar algunos, y es por ello que la ACNUR toma como papel importante terminar con dicho estatus, perdón. Dicha campaña anti-apatriación tomaría fuerza durante el 2014, planteándose así un proyecto denominado como I Belong, el cual se disponía a terminar con dicha situación para el 2024, si no me equivoco. El Plan de Acción Global en sí intenta resolver dicha situación y prevenir la aparición de nuevos casos por medio de con la cooperación con la UNICEF, así como con el Fondo de la Población de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Y eso es lo que me acuerdo. Bien, compañero. Muy bien. Continuemos ahí. ¿Cuántos faltan, compañero? Solo dos compañeros. Este que sería el Ok. último y el compañero que no había pasado anteriormente. No tiene el micrófono abierto, compañero. Perdón. Tengan todos muy buenos días. Vamos a hablar un poco sobre lo que vendría a ser el derecho internacional de los refugiados. Pasarlo, por favor. El cual si bien es cierto, surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial con la creación gracias a la Asamblea General de la ONU con la creación de la ACNUR, la cual se fundamenta en normas e instrumentos internacionales, los cuales son la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los 4 convenios de Ginebra de 1949 sobre el derecho internacional humanitario. En este sentido, la ACNUR no puede sustituir lo que vendría a ser la voluntad del Estado, más bien sería a manera de complementación, dado que si el Estado no quiere aplicar ciertas
que se llama, ciertas funciones para proteger a estos grupos, no está obligado. Entonces, en este sentido, vendría a ser como una complementación. La ACNUR, por eso se puede decir que presta asesoramiento técnico y apoyo a los gobiernos, como lo vendría a ser la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y el documento de la Convención para reducir los casos de apátridas de 1961. En la diapositiva les dejo el artículo 1 de la Convención de 1951 para que tengan, aunque ya anteriormente la compañera especificó lo que vendría a ser el término refugiado. Siguiente. En este sentido, entonces, se puede decir que para la aplicación del derecho internacional de los refugiados existen dos categorías, los cuales son los desplazados internos y los desplazados externos, con la finalidad de dar soluciones durables a lo largo del tiempo y que tengan un impacto, y se pueden resumir en los siguientes tres: la repatriación voluntaria, la integración en el país de asilo y el reasentamiento en un tercer país. De todo esto cabe destacar que el que más viable y efectivo, por así decirse, de estos tres es la repatriación voluntaria. Siguiente. Luego hablaremos un poco de lo que vendría a ser el derecho internacional humanitario. Siguiente. Bye. El derecho internacional humanitario se trata de un conjunto de normas de origen convencional o consuetudinario cuya finalidad específica es solucionar los problemas de índole humanitaria directamente derivados de los conflictos armados y que por razones humanitarias restringen la utilización de ciertos métodos o métodos de combate. En este sentido, se puede decir que la función del derecho internacional humanitario es el equilibrio entre las necesidades militares y el principio de humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Si bien el derecho internacional no permite, pero tampoco prohíbe lo que vendría a ser los conflictos entre los estados, más bien la finalidad es brindar únicamente lo que se requiere para vencer al adversario en el caso del conflicto y suavizar los daños del conflicto para que no se dé una denotación bastante de crueldad o sea bastante detonante. Siguiente. El derecho internacional humanitario está, por así estipulado en los instrumentos jurídicos de la Convención de Ginebra y los dos protocolos adicionales de 1977 firmados también por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Sus fuentes del derecho son los tratados, la costumbre. En los tratados podríamos mencionar lo que vendría a ser el Convenio de Ginebra de 1864 y en lo que vendría a ser la costumbre, la cláusula Mertens. En esto se pueden encontrar lo que vendría a ser los principios rectores del derecho internacional humanitarios, como por ejemplo el artículo 48 del protocolo adicional 1, y en la costumbre la cláusula, como anteriormente dije, la cláusula Mertens. Y cuando se aplican las normas del derecho internacional humanitario. Estos se aplican cuando existen conflictos armados internacionales y conflictos armados internos o sin carácter internacional. Con esto se entiende de que no se va a aplicar cuando haya alguna especie de, por así decirlo, de no acuerdo, algún levantamiento o alguna protesta de la población que vaya directamente en contra del gobierno en turno. Para ir concluyendo, podríamos decir que tanto el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario, ambos nacen de la necesidad de brindarle protección a personas que están resguardadas en otros países y solamente. Gracias, compañero. Gracias. ¿Estaría presente Eric ya? Sí, ok. Ahora sí. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar de los fundamentos constitucionales de la figura del refugio y su análisis a nivel centroamericano y de la Ley Especial de Migración y Extranjería, artículos 127 al 132. Siguiente. Joder, tío, qué calor. Compañero, Apaguen el micrófono, por favor. Como podemos ver en la última lección,
Las constituciones de El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica no hacen mención de la figura del refugio, solamente mencionan el asilo. Pero dentro de la Constitución de Guatemala podemos encontrar que, si bien habla de la figura del asilo, hace uso indiferenciado del término refugiado político. De las constituciones centroamericanas, siguiente, por favor. De las constituciones centroamericanas, la única que hace mención de tanto del refugio como del asilo es la Constitución nicaragüense, que puede considerarse como la más flexible en cuanto a este tema. Esta establece que el amparo del asilo o del refugio será únicamente para los perseguidos por la lucha en pro de la democracia, de la paz y la justicia y de los derechos humanos, dejando a las autoridades, en este caso el presidente de Nicaragua, quien sea quien otorgue dicha condición. Siguiente, por favor. La Ley Especial de Migración y Extranjería. Siguiente. Artículo 127. Apátrida. Se entenderá como apátrida a toda persona que no sea considerado como un nacional por ningún estado conforme a su legislación. Salvo prueba de lo contrario, se presume que todo niño, niña o adolescente encontrado en el territorio nacional de origen desconocido y sin identidad son nacidos en El Salvador. Artículo 128. Carnet provisional. La Dirección General, a petición de la autoridad competente, otorga un carnet provisional de forma gratuita a la persona que solicite la condición de refugiado o apátrida. Este carnet le permitirá desarrollarse y desarrollar tareas lucrativas de forma individual o en relación de dependencia. Siguiente. El documento de la persona apátrida. La Dirección General, por resolución de una autoridad competente, otorgará sin costo alguno el carnet de pertenencia temporal especial en calidad de refugiado o apátrida. De igual manera, este carnet le permitirá a la persona desarrollarse económicamente en actividades lucrativas individuales o grupales. Siguiente. Las personas, artículo 130, requisitos para la residencia definitiva de la persona refugiada o apátrida. Las personas refugiadas o apátridas que desea obtener la residencia definitiva en El Salvador deberá presentar su solicitud por escrito a la Dirección General, adjuntando para el efecto de los documentos siguientes: carnet de residencia temporal, refugiado o apátrida vigente, pasaporte u otro documento de viaje si lo tuviere, esté vigente o no, y constancia de carencia de antecedentes policiales en El Salvador. Además, si esta persona hubiese contraído matrimonio con un salvadoreño o se encuentre en unión no matrimonial, deberá presentar, en el caso de que haya contraído matrimonio, la partida de matrimonio o una declaración judicial de convivencia respectivamente. Siguiente, por favor. Artículo 131. Otorgamiento de residencia definitiva a persona refugiada. Transcurrido 2 años, contados desde la admisión de la solicitud para obtener la condición de refugiado o apátrida, la persona tendrá derecho a solicitar y adquirir la residencia definitiva. Esto no afectará su condición de refugiado o apátrida. Bien. Y por último, la nacionalidad del artículo 132, la nacionalidad de las personas refugiadas o apátridas. La persona refugiada o apátrida que hubiere obtenido residencia definitiva podrá solicitar la nacionalidad salvadoreña una vez transcurrido el plazo de 3 años contados desde la presentación de la solicitud para obtener la condición de refugiado o apátrida. En este caso, las instituciones pertinentes omitirán o eximirá del proceso de solicitud cualquier otro documento que por la naturaleza de la persona, es decir, refugiado o apátrida, no cuente con ello. Muchas gracias. Bueno, no sé, compañera, ya creo que ya no falta nadie, ¿verdad? Ah, correcto, licenciado, ese era el último participante.
Así que Bueno, no compañeros. faltaría nadie. Creo que el licenciado tuvo problemas de conexión, pero imagino de que cualquier otra indicación se daría después, así que quedan despedidos, compañeros. Oh, ya volví. Sí, se salió, no sé, se salió del sistema, no sé, estaba hablando. Bien, compañeros, vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Gracias por sus participaciones. En el caso de ustedes, vamos a terminar de complementar el próximo jueves, el jueves sería, creo que jueves es, ¿verdad? Vamos a terminar de complementar lo que es la clase. Y no olviden leer la tesis. Y en la tutoría vamos a resolver también lo que es el examen. Pasen buen día, cuídense. Gracias, licenciado. Gracias, Lick.